una fijada los conceptos, ¿no? Y mañana estaríamos viendo la unidad 6, patologías, mantenimiento e innovaciones, ¿ya? Fallas típicas, diagnóstico, mantenimiento y tecnologías y criterios modernos de desempeño. Y con ello estaríamos terminando este módulo del seminario, ¿ya? Entonces, admitimos a los colegas y empezaremos, por favor. ¿Se ve? ¿Se escucha? Gracias. Ya. Entonces vamos a hablar de los procesos constructivos para pavimentos rígidos, ¿no? Lo que hemos tratado de hacer es una guía técnica completa de las etapas de construcción de pavimento de concreto hidráulico, desde los estudios previos hasta la apertura al tráfico, aplicable a carreteras, calles urbanas, aeropuertos y plataformas industriales. Flujo general del proceso constructivo, ¿no? ¿No se ve? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí se ve, ¿no? Perfecto, gracias. Ya, decíamos entonces, no vamos a ver los procesos constructivos para pavimentos rígidos. Se ha tratado de sintetizar una guía completa de las etapas de construcción del pavimento de concreto hidráulico, desde los estudios previos hasta la apertura al tránsito, aplicable a carreteras, calles urbanas, aeropuertos y plataformas industriales. Flujo general del proceso constructivo. La construcción de un pavimento rígido sigue una secuencia lógica e irreemplazable. Cada etapa condiciona la calidad de la siguiente. Alterar el orden o descuidar una fase compromete la resistencia, la durabilidad y funcionalidad de toda la estructura, ¿no? Entonces tenemos como primera etapa, obviamente, siempre el replanteo, la ejecución de la subrasante, la ejecución de la subbase, las formaletas cuando vamos a utilizar formaletas o la pavimentadora cuando vamos a utilizar la pavimentadora autopropulsada, autodeslizante, ¿no? Y la producción del concreto, ¿ya? Este flujo es el método convencional reconocido internacionalmente y adoptado por las normas bolivianas, ¿no? De la ABC, de los servicios prefecturales de caminos y los estándares como la ASHTO y la ACI 305. Estudios previos y replanteo. Antes de mover tierra, el proyecto debe estar perfectamente definido sobre el terreno, ¿no? El replanteo traslada los planos de ingeniería a la realidad física del sitio, estableciendo los ejes de la vía, los niveles de rasante y los puntos de control que guiarán toda la obra, ¿no? Ustedes saben, nos ponemos los BMs y todo eso para ayudarnos en el movimiento de tierras. Y al final, una de las últimas actividades que hacemos es el pavimentado, ¿no? Después viene la señalización y las obras complementarias, ¿no? Entonces, sí es importante considerar los puntos auxiliares, todo lo que nos ayude a la ejecución de obra, ¿no? Componentes del replanteo. Primero, el levantamiento topográfico, ¿no? Uso de estación total, nivel de ingenieros, GPS diferencial. En Bolivia, con terrenos fuertes, con fuertes cambios de altimetría, altiplano, valles y trópico, exigen perfiles longitudinales y transversales detallados, ¿no? Lo habitual, 20 metros en recta y 10 en curva, ¿no? Estudios geotécnicos, ensayos CBR, Proctor, granulometría y clasificación de suelos, tanto la SUX como la ASHTO, ¿no? Determinan la capacidad portante del terreno natural y definen los espesores estructurales. Bueno, además de si hay que hacer sobre transportes y todo eso, ¿no? Para mejorar suelos. Estudios de tránsito, controles vehiculares, cálculo de ejes equivalentes, son la base para el diseño estructural de la losa, según la ISO 93 o el PCA. Replanteo en campo.
Es la materialización del eje vial con estacas, caballetes y referencias fijas. Se definen los niveles de la subrasante, la subbase, la rasante final con tolerancias milimétricas. Preparación de la subrasante. La subrasante es la capa de suelo natural o mejorado que recibe todas las cargas transmitidas por la estructura de pavimento. Su correcta preparación es crítica. Un suelo mal compactado o con humedad inadecuada provocará asentamientos diferenciales y agrietamientos prematuros de las losas, ¿no? Etapas de la preparación de la subrasante. Primero, limpieza y desbroce. Retiro de vegetación, raíces, material orgánico, escombros. En Bolivia, en las zonas del Beni y Santa Cruz, requiere desbroces intensivos de selva tropical, ¿no? Segundo, excavaciones y rellenos. Corte y terraplenes según el perfil de diseño. Los rellenos se ejecutan en capas no mayores a 20 centímetros antes de compactar. Tercero, compactación. Se usa rodillo vibratorio o pata de cabra. La densidad mínima exigida es generalmente 95 al 98 del Proctor modificado. Verificación de CBR. Se controla la capacidad portante in situ mediante ensayos de placa o CBR de laboratorios, valor mínimo típico mayor a 6, ¿no? Ahí hemos hablado de cuando era menos de 3 había que cambiarlo, cuando era 3 a 6 había que mejorarlo, ¿no ven? En el altiplano boliviano, la presencia de suelos arcillosos expansivos, o CH, exige estabilización con cal o cemento antes de la compactación final. Control de humedad de la subrasante. ¿Por qué es crítico el contenido de humedad? El compactado se realiza dentro de un rango de más o menos 2 respecto a la humedad óptima determinada en laboratorio. Con humedad excesiva, el material se bombea y con sequedad no se alcanza la densidad mínima. Técnicas de corrección. Escarificado y oro al sol para suelos húmedos. Riego controlado con camión cisterna para suelos secos. Mezcla con material granular en suelos arcillosos y estabilización química con cal viva en suelos C-Sclay, ¿no? Y en suelos arcillosos y limosos, ¿no? 3. Construcción de la subbase. La subbase granular actúa como capa de tensión, de tracción, de transición entre la subrasante y la losa de concreto. Mejora el soporte uniforme, drena el agua que pudiera infiltrarse y reduce los efectos de la adición de hielo en zonas del altiplano. No siempre es requerida. Su necesidad depende del diseño estructural y la calidad de la subrasante. Hemos ensayado inclusive con suelo mejorado, con suelo cemento, ¿no ve? Para una de nuestras prácticas. Este suelo cemento es el suelo natural mezclado con cemento, ¿no? En este caso ni siquiera estaríamos poniendo base y subbase, ¿no? Sino directamente una capa, bueno, que en realidad se llamaría base, no tendría las características de una base, pero se llama base porque es la base de apoyo de la carpeta, ¿no? Que sería simplemente suelo cemento, ¿no? Lo hemos utilizado mucho en Santa Cruz, es una metodología bastante económica, ¿no? Especificaciones de la subbase granular. Material, grava o piedra triturada, bien gradada, gradación tipo A o tipo B, según la AESTO M147. En Bolivia se utilizan materiales de ríos. Los mejores están en Cochabamba, en el, ¿qué se llama? Ichilo es buena fuente. Los ríos de Ichilo y los ríos de Cochabamba, del Sillar, ¿no? De Villatunar y de esos lugares, ¿no? Son los mejores agregados. Aquí en Santa Cruz también están las canteras de Abapó, ¿no? Espesores, varía entre 15 a 30 centímetros según diseño. Se extienden capas uniformes con motoniveladora y se controla con estacas de nivel. Compactación, mínimo 100 del Proctor modificado, 100% del Proctor modificado. Se realiza con rodillo liso vibratorio en pasadas sucesivas, verificando la densidad con densímetro nuclear o con el cono de arena, ¿no? Tolerancias, nivel más o menos 1 centímetro respecto a la rasante, espesor no inferior
al 95% del diseño, rugosidad superficial, IRI con un 2.5 metros por kilómetro para su base terminada. Su base de concreto pobre o lean concrete, ¿no? En proyectos de alta exigencia, como Aeropuertos Internacional de la Alto o los corredores bioceánicos, se deberían utilizar subbases de concreto pobre en lugar de material granular. Ofrece un soporte más uniforme y reduce el bombeo de finos, ¿ya? Resistencia típica entre 50 a 100 kilos por centímetro cuadrado. Espesor de 10 a 15 centímetros. Superficie lisa para reducir fricción con la losa. Y se aplica lámina de polipropileno separadora. El problema que tiene el Concrete es, bueno, es prácticamente lo que hemos visto al hacer los ejercicios con temperatura ayer, ¿no? Que al ser una capa rígida, no acompaña en deformación tan bien como una subrasante granular, ¿no? Entonces, las losas al alabearse tienden a tener menor apoyo cuando se utiliza esta capa del Concrete, ¿no? Entonces, no es lo mejor para todos los casos, ¿no? Hay que usarla con bastante criterio, ¿no? Instalación de formaletas y sistemas de guiado. Las formaletas o encofrados laterales definen el ancho, el espesor y el alineamiento de la losa. Son el molde que da forma al pavimento. Una formaleta mal alineada o inestable produce irregularidades geométricas que ningún acabado posterior puede corregir completamente, ¿no? Esto es principalmente para el tema de calles, donde no pueden entrar las terminadoras, ¿no? Tipo de sistemas de guiados. Formaletas metálicas convencionales, perfiles de acero de sección I o T, con altura igual al espesor de la losa, se anclan al terreno con estacas metálicas cada metro a metro 50, requieren nivelación precisa con nivel de burbuja y cuñas de ajuste. Pavimentadora de encofrado deslizante. La máquina lleva su propio encofrado integrado y avanza continuamente. Se guía por un cable tensor o sistema láser. El más usual en Bolivia es el cable guía, no el cable tensor. Es un cable tesado al costado, donde un sensor de la máquina lo va pasando y va corrigiendo niveles, ¿no? Va dando el mismo nivel que el cable guía, ¿no? Ideal para tramos, elimina la instalación de fuerzas fijas, muy usada en carreteras, ¿no? Verificaciones obligatorias. Antes de hormigonar se comprueba alineación horizontal, tolerancia más o menos 5 milímetros, nivel de cota, más o menos 3 milímetros, estabilidad frente a empuje lateral del concreto, fresco y aplicación del desmoldante para facilitar el retiro, ¿no? Elementos de transferencia. Las juntas son discontinuidades planificadas en la losa, ¿no? Ya lo habíamos dicho varias veces. Sin elementos de transferencia, cada losa trabajaría de forma aislada. Lo hemos visto también en los ejercicios, ¿no? Generando escalones y fallas de borde bajo tráfico pesado. Los pasadores y barras de amarre son dispositivos que garantizan la transferencia eficiente de cargas verticales y mantienen la integridad del conjunto. Pasadores o double bars, ¿no? Función, transferir cargas verticales entre losas contiguas. En juntas transversales, permiten movimiento horizontal libre, dilatación y contracción, pero restringen el desplazamiento vertical, evitando el escalonamiento de las juntas. Especificaciones típicas. Acero liso ASTM A615, diámetro de 25 a 38 milímetros, según el espesor de la losa. Ya hemos visto también cómo determinarlo, ¿no? Longitud de 45 a 50 centímetros, centrados en la junta. Separación cada 30 centímetros en la sección transversal. Un extremo engrasado cubierto con manga deslizante, colocación paralela al eje horizontal y alineada. Barras de amarre. Función y ubicación. Se instalan en las juntas longitudinales, entre carriles adyacentes. No permiten movimiento relativo. Su función es mantener unidas las losas longitudinales, evitando la apertura de juntas de bajo tráfico, ¿no? Material acero corrugado ACTM A615, diámetro de 12 a 16 milímetros,
Longitud de 65 a 75 metros a centímetros hasta el metro, ¿no ve? 65 también hasta el metro. No llevan grasa ni manga, no trabajan por adherencia. En Bolivia, la norma de la ABC exige canastillos prefabricados o portapasadores para garantizar la dirección de los dowels en proyectos de carreteras nacionales. También se está usando mucho el tema de los autopropulsados con inserción automática de barras, ¿no? Producción y transporte de concreto. El concreto hidráulico para pavimentos tiene exigencias superiores al concreto estructural convencional. La dosificación debe garantizar resistencia a la flexión, el módulo de rotura, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Durabilidad ante el tráfico y trabajabilidad adecuada para el proceso de colocación. Parámetros de la dosificación, ¿no? Módulo de rotura 4.5 megapascales, ¿no? Que es la resistencia de tracción por flexión mínima exigida para pavimentos de tráfico pesado a los 28 días. 380 kilos de cemento por metro cúbico es el contenido mínimo para garantizar durabilidad en ambientes agresivos. En Bolivia se usa el 1P, el puzolánico, o el OPC, pero más usado es el 1P. El 1P, ya sea el 1P30 o el 1P40, ¿no? El otro día en la oficina estaban hablando de la diferencia entre los dos, ¿no? Yo les decía, yo prefiero, en lo personal, yo prefiero el 1P40. ¿Por qué? Porque con un poquito menos de cemento, vas a llegar al módulo que tienes que llegar. ¿No ve? ¿Qué ventaja tiene eso? Que vas a estar por debajo de los 400 kilos por metro cúbico, ¿ya? Y estar por debajo de los 400 kilos por metro cúbico de cemento es muy saludable para el tema de fisuración por contracción, ¿no? Está bien estudiado, está bien definido que con 400 kilos por metro cúbico se empieza a disparar la retracción. Y aquí han visto, hacemos juntas y todo para evitar las fisuras por contracción, ¿no? Por eso es que en lo personal yo prefiero el 1P40, ¿no? Eh, pero no hay restricción, o sea, inclusive si pudieran utilizar uno de uso común, es válido, ¿no ve? Es válido, pero sí tienen que verificar temas de retracción, ¿no? 0,45, relación agua-cemento máxima, ¿no? Habíamos visto que trabajar por el 0,40 es más saludable, ¿no? Esto es para garantizar baja permeabilidad y alta resistencia en condiciones climáticas ¿cómo se llama? Extremas. De 20 a 50 milímetros de asentamiento Ruslan. El asentamiento de cono de Abrams, objetivo para la colocación con pavimentadora deslizante y con bomba hasta 100 milímetros, ¿no? Con autodeslizante podemos estar tranquilos con 1 o 2 centímetros, ¿no? 10 o 20 milímetros, porque el esfuerzo lo hace la máquina, ¿no? Transporte y control de tiempo para camiones mezcladores o mixers. El transporte se realiza en camiones agitadores de 7 a 9 metros cúbicos. La mezcla debe llegar a obra dentro del tiempo límite especificado para evitar la pérdida de trabajabilidad. Tiempo máximo de transporte. La ASTM C94 te establece máximo 90 minutos o 300 revoluciones desde el contacto del agua con el cemento. En Bolivia, el calor del trópico, en Santa Cruz y Beni, puede reducir este tiempo a 60 minutos, ¿no? Aditivos para clima cálido. En zonas cálidas se usan retardadores de fraguado, según la STM 494 tipo B y D, y reducción de calor de hidratación con cemento puzolánico o con adición de ceniza volante, ¿no? Concreto en altura, en el Alto o en Potosí. A más de 3.500 metros, la presión atmosférica baja la efectividad del vibrado y el curado, ¿no? Se ajustan relaciones agua-cemento y se usan acelerantes si las temperaturas nocturnas son menores a los 5 grados centígrados. Habíamos dicho, ¿no? Que cuando hay riesgo de helada en climas fríos, es obligatorio también utilizar los incorporadores de aire, ¿ya?
Y para transporte, lo más habitual en Bolivia, lo más habitual es el uso de volquetas, ¿ya? En la planta, en las plantas hormigoneras se vierte el hormigón a volquetas, el transporte se lo realiza en volquetas, como son hormigones de bajo revenimiento, lo habíamos visto aquí, que andamos siempre por este rango, como son hormigones de bajo revenimiento, entonces no hay mucho el tema de la segregación, se ha podido comprobar esto y se han hecho distancias de transporte máximo de hasta 12 kilómetros, ¿no? No es recomendable más de 12 kilómetros, ¿no? Porque ahí sí ya otra vez vuelve a haber el riesgo de segregación, ¿no? Pero 12 kilómetros en volqueta es harto de todas formas, ¿no? Colocación y extendido del concreto. La colocación del concreto es la etapa de mayor criticidad operativa, ¿no? Errores en esta fase generan segregación, interrupciones, variaciones de espesor, comprometen irreversiblemente la calidad de la losa. Se requiere coordinación precisa entre el suministro del concreto, los equipos de extensión y el equipo de acabado. Métodos de colocación y extendido. Pavimentadora de encofrado deslizante, ¿no? Equipo autopropulsado que extiende, vibra, perfila la losa de una sola pasada. Alta productividad, hasta más de 400 metros día. Eh, Usada en autopistas y corredores nacionales, requiere concreto de slam reducido, ¿no? De 20 a 50 milímetros. ¿Bien? Colocación manual con formaletas fijas. Descarga del mixer, distribución con rastrillos y regla vibratoria, usada en calles urbanas, accesos industriales y zonas de difícil acceso. Mayor control en geometrías, ¿no? Irregularidades y espesores variables, ¿no? En este caso, sí se tiende a utilizar revenimientos mayores, ¿no? Entonces, en este caso, sí es más recomendable el transporte en mixers, ¿no? Bombeo de concreto. Para zonas de acceso restringido o trabajos en altura se requieren mezclas de mayor fluidez. Se usan obras como el Teleférico de La Paz, los edificios de aquí, los bonitos, los más altos que se llaman, el que hay en La Paz, el de vidrio verde, Center, ¿qué se llaman? Pues los edificios de Gloria Medina. Green Tower. Green Tower, exacto. En la Green Tower y en edificios altos se utiliza el hormigón bombeado, ¿no? En pavimentación no tanto, ¿no? Porque como estás abriendo calles, entonces sí debes pensar como fase previa el acceso de tus equipos, ¿no? Para no tener que bombear, porque bombear y todo eso siempre es un costo adicional, ¿no? Precauciones contra la segregación. ¿Qué es la segregación? Es la separación del agregado grueso de la pasta de cemento durante el transporte o colocación. Genera zonas débiles en la losa, aumenta la permeabilidad y reduce la resistencia a flexión en los puntos más críticos, ¿no? Medidas preventivas. Descargar el mixer o la volqueta lo más cerca posible al punto final. Evitar caídas libres superiores a 1,50 o 2, ¿no? No mover el concreto con vibrador solo para consolidar, ¿no? Lo que los albañiles tienden a hacer es empujar la misma mezcla, ¿no? Para nivelarla con el vibrador. Usar concreto con granulometría bien gradada, ¿no ve? Se van a acordar, le van a decir el método de corrección de granulometría por el método de la araña al profe. Esa es la mejor granulometría para pavimentos rígidos, ¿no? Controlar el SRAMP, el cono de Abrams, en la recepción y antes de cada descarga, ¿no? Vibrado y compactado. El vibrado es el proceso mecánico que elimina el aire atrapado en la mezcla y garantiza que el concreto llene completamente el molde, rodee los aceros de transferencia y forme una masa densa y homogénea. Un vibrado insuficiente produce hormigón poroso y frágil. El vibrado excesivo provoca segregación, ¿no? Equipos y técnicas de vibrado. Vibrador interno de inmersión. Aguja vibrante de 38 a 65 milímetros de diámetro con frecuencia de 9.000 a 14.000 revoluciones por minuto. Inserción vertical cada 30 a 50 centímetros. No debe tocar las formaletas ni el acero. Se extrae de forma lenta
a 8 centímetros por segundo, ¿no? Regla vibratoria. Viga de perfil metálico con vibrador incorporado. Se desliza sobre las formaletas, vibra y nivela simultáneamente. Es ideal para los uniformes. Se combina con vibradores internos en las zonas de pasadores. Vibradores de pórtico, integrados en la pavimentadora deslizante. Vibran todo el ancho de forma simultánea y uniforme. Garantizan densificación homogénea a velocidad de avance de la máquina, ¿no? Nunca se debe mover el concreto horizontalmente con el vibrador. Cada inserción debe separarse máximo 1.5 veces el diámetro del radio de acción del vibrador, ¿no? Típicamente 45 a 60 centímetros, ¿no? Aquí habíamos dicho de 30 a 50, ¿no? Es saludable mantener esas distancias. Nivelación y acabado superficial. Tras el vibrado, la superficie del concreto presenta irregularidades que deben corregirse para obtener la rasante proyectada. Un buen acabado garantiza drenaje superficial correcto, comodidad de rodadura y vida útil prolongada. Esta etapa debe efectuarse con el concreto en estado plástico antes del fraguado inicial. Procesos de nivelación y acabado. Reglado, ¿no? Con regla de aluminio de 3 a 4 metros apoyada sobre las formaletas o el cable guía. Elimina el exceso de concreto y rellena las depresiones, ¿no? Se realiza en movimiento de serrucho, o sea, adelante, atrás, con avance progresivo. Segundo, alisado. Con llana o frates de madera se cierran las superficies sin producir exudación excesiva. Se evita el uso de llana metálica en superficies exteriores porque impermeabiliza en exceso y genera fisuración plástica. Tercero, corrección de irregularidades. Verificación con regla de 3 metros, tolerancia máxima de más o menos 5 milímetros bajo regla. Zonas bajas se rellenan con concreto fresco del mismo lote. Zonas altas se recortan con fratias, ¿no? Verificación de pendientes. El control de pendiente transversal, el bombeo del 2% y longitudinal según proyecto, se usa a nivel de precisión o láser rotatorio, ¿no? El agua no debe acumularse en ningún punto de la calzada. Texturizado superficial. El texturizado es el proceso que proporciona rugosidad a la superficie del pavimento para garantizar la adherencia del neumático pavimento, ¿no? El skid resistance. Una superficie lisa y pulida es extremadamente peligrosa en condiciones de lluvia. La normativa de la ABC y las especificaciones del ABC establecen los valores mínimos de IRI y macrotextura para la recepción de obra. Técnicas de texturizado. Aquí está el arrastre de arpillera. Arrastre con arpillera, ¿ya? O burlap drag. Lona o yute o manta húmeda arrastrada longitudinalmente sobre el concreto fresco. Técnica simple y económica, ¿no? Genera microtextura uniforme, muy usada en calles urbanas en Bolivia, ¿no? Hay pavimentadoras autodeslizantes que tienen también, ¿no? Para arrastrar arpillera. Pero lo práctico es, las terminadoras ya tienen todo, ¿no? ¿Ven? Veremos otra técnica, el estriado o tinning, ¿no? Peine metálico que produce ranuras transversales o longitudinales de 3 a 5 milímetros de profundidad. El estriado transversal es lo más efectivo para drenaje y adherencia estándar en aeropuertos y carreteras de alta velocidad. Cepillado superficial. Cepillo de cerdas metálicas aplicado transversal o longitudinalmente. Produce textura uniforme y controlable utilizando en rampas, intersecciones y zonas de frenado frecuente. Se van a dar cuenta, estos dos te dejan una superficie bien diferente. Se van a fijar en carreteras, generalmente es estriado, ¿no? Es hecho con peine. Y en puentes, generalmente es hecho con cepillo, ¿ya? Entonces, sí se puede ver que el de las carreteras es más finito, más uniforme, ¿no? Y el de puentes es más rugosito, ¿no ve? Se van a dar una fijadita. Fresado con diamante o diamond grading. Se aplica sobre pavimento endurecido.
elimina irregularidades y retarda la textura, aumenta la vida útil del pavimento sin demolición. ¿Ya? Una vez nos ha pasado que hemos hormigonado nuestra losita, todos felices de la vida, y después del hormigonado, cuando estábamos texturizando, ha empezado a llover, una lluvia de esas, ¿no? Le hemos puesto carpas, con tierrita nos hemos hecho como rompemuelles, así, para canalizar el agua fuera de nuestra losa y todo eso. Y al final, con todas esas protecciones de las carpas y todo, cuando hemos destapado la losa, la textura superficial no había, no ve, era liso. Como no había textura superficial, hemos supuesto que había entrado agua. Hemos sacado testigos y los hemos roto. En resistencia no teníamos problema, pero no teníamos, ¿cómo se llama? Textura. Entonces, en esos casos sí se puede utilizar el fresado con diamante, ¿no? Hemos fresado con fresadoritas y hemos tenido una superficie bastante aceptable, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Son casos excepcionales, ¿no? Lo ideal es para carreteras el estriado o con peine metálico, ¿no? Control de textura, macrotextura y microtextura. Macrotextura, ¿no? Son irregularidades visibles al ojo, ranuras y estrías, ¿no? Se miden con el ensayo del parche de arena, el ASTM E696, el valor mínimo aceptable, profundidad medida de textura es el diámetro de mayor a 0,6 milímetros para carreteras principales. Microtextura, rugosidad superficial de agregado expuesto, se evalúa con el péndulo BPN o British Pendulum Number, se garantiza con agregados angulosos de alta dureza, BPN mínimo 55 para zonas húmedas, ¿no? En Bolivia, el SETCAM y la ABC exigen la verificación del IRI, ¿no? El índice de regularidad internacional con equipo perfilómetro láser o APL, ¿no? Como condición de recepción de obra, ¿no? Curado del concreto. El curado es uno de los procesos más importantes y más frecuentemente subestimados en la construcción de pavimentos. El concreto necesita humedad y temperatura adecuadas durante las primeras horas y días, ¿no? Hasta los 7 días, para que las reacciones de hidratación del cemento se completen correctamente. Sin curado, la resistencia puede reducirse hasta un 50% respecto al potencial del diseño, ¿no? Métodos de curado. Membranas de curado. Compuesto líquido que tienen que cumplir con la ASTM 309, aplicado en dos capas perpendiculares inmediatamente después del texturizado. Forman una película que retiene la humedad interna. El método más usado en Bolivia por su practicidad, ¿no? Hay dos tipos de aditivos aquí. Los dos son Zika. Uno es el antisol y el otro creo que se llama membracura, una cosa así. No, los dos, el membracure, el segundo, es mejor que el antisol, ¿no? Es más moderno, tiene esa ventaja, ¿no? Entonces retiene mejor la humedad y todo eso. Pero también es más carito que el antisol, ¿no? Riego directo. Si solo el concreto ha endurecido lo suficiente para no dañarse 12 horas, riego con cañón o cisterna manguera, permitido en climas fríos donde la evaporación es baja, ¿no? Generalmente en carreteras no lo usamos. Y lo que he estado viendo es ahora en avenidas, ya tampoco se lo usa. Se utiliza directamente el tema de las membranas de curado, ¿no? Antes era más orientado a carreteras, a calles, ¿no? Mantas y arpilleras húmedas. Tela de yute o geotextil saturado de agua extendido sobre la superficie. Requiere rehumedecimiento periódico cada 4 a 8 horas. Efectivo, pero requiere más mano de obra, ¿no? Láminas de polietileno. Plástico blanco de 0,15 milímetros aplicado sobre la superficie y sellado en los bordes. Combina curado térmico y humedad. Eficaz en el altiplano boliviano, donde el viento seco acelera la evaporación. En el altiplano boliviano, aparte de las láminas de polietileno, hemos utilizado el antisol y, ¿cómo se llama? Colchones de paja, ¿ya? Para que hagan de mantas y arpillera, ¿no? Para mantener humedad
y mantener calor principalmente, ¿no? Para mantener calor de las losas y evitar el tema de la evaporación del agua, ¿no? Duración del curado y condiciones climáticas. Condición normal, temperatura entre 15 y 30 grados centígrados, curado mínimo 7 días para el cemento OPC y resistencia a los 7 días alcanza el 70% del valor a los 28 días, ¿no? Clima frío, altiplano, extender el curado a 14 días. Extender el curado a 14 días, usar mantas térmicas, evitar horarios nocturnos de colación, temperatura mínima del concreto en colocación 10 grados centígrados, ¿no? En el altiplano la ventana de trabajo es bien corta. En Curahuara de Carangas podíamos, bueno, pero era pavimento flexible, ¿no ve? Podíamos pavimentar, pero pasa lo mismo con el hormigón, ¿no? Es casi la misma restricción de los 5 grados en descenso. Podíamos pavimentar de 11 de la mañana, imagínense, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Es poquísimo tiempo, o sea, tu productividad se reduce un montón. Y todo era por el tema de que a las 4 de la tarde el clima ya empezaba a bajar y tendía a bajar a menos de los 5. Y en las mañanas recién alcanzábamos los 5 grados mínimos para empezar a, a pavimentar, ¿no? Clima cálido o trópico, ¿no? Mayor a 30 grados, ampliar la membrana inmediatamente tras el texturizado en minutos, ¿no? Humedecer la subbase antes de la colocación y programar coladas en horario nocturno o de madrugada. ¿Ya? En Santa Cruz es usual hacerlo de noche, ¿no? Cemento puzolánico 1P, muy usado en Bolivia, desarrollando la resistencia más lento, ¿no? Curado mínimo de 10 a 14 días. El calor de hidratación es por lo que beneficia el clima cálido. El cemento OPC es el Portland, es el Portland, pero ordinario, ¿no? Es el común, ¿no? Su denominación es viene por sus siglas de inglés, ¿no? Que es Ordinary Portland Puzzolanic Cement, ¿no? Que es el cemento puzolánico ordinario, ¿no? Es el normal, el que utilizamos, el 1P40, el 1P30, ¿no? En el alto, a 3.650, bueno, el alto está a 4.000, ¿no? La evaporación del agua de concreto puede ser hasta 3 veces mayor que a nivel del mar, debido al viento y baja presión. El curado inmediato es imprescindible, ¿no? Por eso es que se ha vuelto tan práctico el tema de las membranas de curado, ¿no? Corte y construcción de juntas. Las juntas son elementos de diseño, no defectos, ¿no? En el pavimento rígido. El concreto se contrae al enfriarse y secarse, ¿no? Y se dilata con el calor. Sin juntas planificadas, estas tensiones internas producen grietas aleatorias e incontrolables. Las juntas dirigen y controlan donde ocurran estos movimientos. Tipos de juntas en pavimentos rígidos. Juntas de contracción o transversales, ¿no? Se cortan con sierra diamantada 4 a 12 horas después de la colocación, antes de que el concreto agriete por cuenta propia. Profundidad, 1/4 del espesor de la losa. Espaciamientos típicos de 4 a 6 metros. Aunque ahora estamos trabajando más con losas cortas, el más típico es 3 metros, ¿no? Según diseño, permiten la grieta controlada en la parte inferior. Juntas de construcción se generan cuando el trabajo se interrumpe a fin de jornada o falla de equipo, ¿no? Se instala formaleta de tope y pasadores. Al reanudar el concreto nuevo, no debe adherirse al endurecido en forma no controlada, ¿no? Juntas de expansión o dilatación permiten el movimiento libre de dilatación térmica, se ubican a cambios de anchos, intersecciones, puentes, cruces y vías férreas. Llevan material compresible o poliestileno, corcho, que llena el espacio vacío, ¿no? Juntas longitudinales. Separan carriles adyacentes, se forman con formaleta durante la colocación o se cortan posteriormente.
Llevan barras de amarre o las tie bars que evitan la apertura entre las losas. Patrón y espaciamiento de juntas. ¿Ya? Las juntas de contracción transversal cada 4 o 5 metros, ¿no? Detalles de la junta con pasadores, aquí tenemos el pasador. Junta longitudinal en el centro, detalles de la junta longitudinal de amarre con las T-bars y juntas de expansión donde se intersectan caminos, ¿no? El espaciado de juntas sigue la regla general. La distancia en metros no debe superar 24 veces el espesor de la losa en decímetros. Por ejemplo, una losa de 20 centímetros o 2 decímetros, el espaciamiento máximo es de 4.8 metros, ¿no? Sellado de juntas. El sellado protege la junta de la infiltración de agua y que esta agua debilite la subbase, ¿no? Y la penetración de materiales incompresibles o piedra y tierras, ¿no? Que al expandirse el hormigón con el calor pueden generar desportillamientos de bordes. Un sellado deficiente es una de las causas más frecuentes de deterioro prematuro en los pavimentos rígidos en Bolivia, ¿no? Proceso de sellado de juntas. Primero, la limpieza de la junta. Soplado con aire comprimido, cepillado con escobilla metálica, retiro de restos de sierra, polvo y vegetación. La junta debe estar seca, limpia y libre de material suelto. Material de respaldo, el backer rod. Rodillo de polietileno espumado insertado en la parte inferior de la junta, controla la profundidad del sellante y reduce el consumo de material. No absorbe humedad. Aplicación del sellante. Sellante elastomérico, poliuretano o polisulfuro aplicado con pistola a inyección, se llena hasta 5 milímetros por debajo del nivel de la calzada, ¿no? No debe quedar convexo porque acumula agua, ¿no? Tiempo de curado del sellante. Según la ficha técnica, entre 24 a 72 horas según la temperatura. No abrir el tránsito hasta la vulcanización completa. En invierno altiplánico puede requerir más tiempo, ¿no? Tipos de sellantes y su aplicación en Bolivia. El sellante en frío, o poliuretano o polisulfuro, ¿no? El más usado en carreteras bolivianas, bicomponente, alta elasticidad y adherencia, resistente a combustibles derramados, temperatura de aplicación de 5 a 40 grados, ¿no? Ideal para el rango climático nacional. Dura más que las siliconas y todo eso, ¿no? Sellante en caliente o asfalto modificado. Esto todavía les gusta utilizar en las calles y no deberían, ¿no? Porque su vida útil es muy corta, ¿no? Se lo calienta para que se funda, ¿no? Para que pase de sólido a líquido a 160 grados o 180 grados, ¿no? Económico y rápido, menor durabilidad que el poliuretano, ¿no? Usado en calles locales y proyectos de menor presupuesto. Requiere equipamiento especial de calentamiento. Control de calidad. El control de calidad es el conjunto de ensayos, mediciones y verificaciones que el pavimento construido cumple con las especificaciones del proyecto. No es un trámite burocrático, es la verificación técnica de que la obra funcionará como fue diseñada durante toda la vida útil proyectada, ¿no? Esa es la gran importancia de las supervisiones. Ensayos del concreto fresco, ensayos de revenimiento o SLAM, ¿no? Según ASTM 143, es el cono de Abrams, ¿no? Se realiza en cada camión o cada 50 metros cúbicos, ¿no? Mide la trabajabilidad de la mezcla, rango aceptable, diseño típicamente de 20 a 80 milímetros para pavimentos, ¿no? Con encofrados autodeslizantes, habíamos visto que con 20 estamos por demás, ¿no? Temperatura del concreto. ASTM 1064 debe estar entre 10 y 32 grados centígrados al momento de la colocación. La óptima está entre 20 y 23, ¿no? A mí me gusta el 21, o sea, controlando a 21 nos ha ido muy bien, ¿no? 21 en la mezcladora. Fuera de este rango se rechaza la mezcla crítico en Santa Cruz por el calor y el alto por el frío, ¿no? Habíamos visto en las primeras clases, ¿no? Se puede calentar el agregado o se puede enfriar el agregado, ¿no? Contenido de aire. Según la ASTM
231, ¿no? En zonas de ciclo de hielo deshielo, como Potosí y el altiplano, se especifica entre el 4 y 7% de aire incorporado para resistencia a la exfoliación, ¿no? Elaboración de muestras. Cilindros de 15 por 30, según la STMC 31 para compresión, y vigas de 15 por 15 por 50 para el módulo de rotura. Se elaboran en campo y curan en laboratorio. Habíamos dicho que el control para pavimento rígido debería ser con el módulo de rotura, ¿no? Debería ser mediante vigas, ¿no? Ensayo del hormigón endurecido, resistencia a compresión, rotura de cilindros a 7 y 28 días, ¿no? Según la STMC 39. En Bolivia, el promedio de 3 cilindros debe ser superior al F''C, de diseño con nivel de confianza especificado, típicamente 90%, ¿no? Módulo de rotura, flexión de viga 28 días, STMC 78, parámetro de diseño estructural del pavimento rígido, más representativo que la compresión para evaluar losas sometidas a flexión. Extracción de núcleos o cores, ASTM C42, verificación del espesor real in situ y resistencia del concreto colocado, ¿no? Se realiza en puntos aleatorios o cuando hay dudas sobre la calidad. El diámetro es entre 10 a 15 milímetros, ¿no? Verificación de regularidad o IRI, con perfilómetro láser, IRI máximo aceptable 2.5 a 3.5 metros por kilómetro para carreteras primarias bolivianas según la ABC. Valores superiores implican correcciones con fresado o rechazo del tramo, ¿no? Control de juntas y acabados, verificación visual y con regla, ¿no? Rectitud de las juntas, profundidad de corte, calidad del sellado, ausencia de fisuras, spalling o segregación visible, ¿no? Registro fotográfico obligatorio. Frecuencia de los ensayos en la obra boliviana. Ensayo, el SLAMP y temperatura, cada camión, ¿no? Norma de referencia ASTM C143 y C1064. Cilindros para la resistencia a compresión, cada 100 metros cúbicos o por jornada, STM C31 o C39. Módulo de rotura, cada 500 metros cúbicos de metros de pavimento, STM C78. Espesores, cada 1000 metros cúbicos o al azar, ¿no? ASTM C42. IRI superficial, 100% del tramo al finalizar, según la ASTM E950 y la ISO 8608. Densidad de la subbase, cada 250 metros cúbicos, metros cuadrados por capa, ¿no? ASTM de 1556 y de 2922. Apertura al tránsito. La apertura prematura al tránsito es una de las causas más frecuentes de daño temprano al pavimentos rígidos. Las cargas de tráfico aplicadas antes de que el concreto alcance su resistencia de diseño puede generar fisuras internas irreversibles. La resistencia mínima debe ser verificada por ensayos no estimadas, ¿no? Antes de permitir el acceso vehicular. Criterios de apertura al tránsito. Resistencia mínima requerida. El concreto debe alcanzar al menos el 85% del F''C de diseño o un módulo de rotura de 3.5 antes de permitir cualquier vehículo circule sobre la losa. Verificado mediante cilindros, curado en condiciones de obra, ¿no? Y este 3.5 se lo especifica también con la verificación mecanicista, ¿no? Viendo si no nos va a romper. Aperturar para livianos, ¿no? Que en zonas semiurbanas o periurbanas son el grueso del tránsito, ¿no? Y los pesados todavía pasarlos por vías alternas, ¿no? Tiempo estimado. Con el Portland ordinario, entre 14 y 21 días, con cemento puzolánico que es muy común en Bolivia, entre 21 y 28 días. En clima frío o altiplano puede extenderse hasta 35 días. Actividades previas a la apertura. Retiro de formaletas y equipos, sellado completo de juntas, verificación de curado, limpieza de la colocación de la señalización definitiva, inspección final con acta de recepción provisional, ¿no?
Apertura restringida. Si se requiere apertura anticipada, emergencia, cierre vial, se permite solo tráfico liviano, ¿no? Con un módulo de resistencia de 2.8 megapascales y velocidad restringida a 30 kilómetros hora con señalización especial de obra. Contexto boliviano, desafíos y adaptaciones, ¿no? Bolivia presenta condiciones únicas que exigen adaptaciones específicas a los procesos estándares de construcción de pavimentos rígidos. La diversidad climática, la altimetría extrema y las características geológicas del territorio nacional hacen de cada proyecto un reto de ingeniería diferenciado. Zonas climáticas y sus implicaciones, ¿no? La Paz, Oruro, Potosí, concreto con aire incorporado, ¿no? Altiplano. Curado con mantas térmicas, ¿no? Clima templado, Cochabamba, Valle, Sucre, Tarija, ¿no? El proceso estándar. Beni, Pando, Santa Cruz, slam reducido, trópico, coladas nocturnas, clima curado inmediato, ¿no? Frecuentes lluvias, La Paz en los Yungas y Cochabamba, ¿no? En el trópico de Cochabamba, el drenaje es crítico, ¿no? Entonces, las juntas más próximas, ¿no? Proyectos emblemáticos en Bolivia, el corredor bioceánico, el corredor Cochabamba-Santa Cruz, ahí está Puerto Suárez, ¿no? La doble vía fue pavimentada con concreto hidráulico en secciones críticas. El diseño consideró más de 5.000 al día y condiciones tropicales, exigiendo más de 300 kilos por centímetro cuadrado y espesores de losa de 25, ¿no? El Aeropuerto Internacional del Alto, a 4.061 metros, el Aeropuerto de La Paz tiene un pavimento rígido diseñado para soportar las aeronaves tipo Boeing 747. El concreto se dosificó con aire incorporado 5.5% para resistir los ciclos de hielo del altiplano, ¿no? Pavimentación urbana. Ciudades como Santa Cruz, El Alto y Cochabamba han implementado programas de pavimentación urbana en concreto. El espesor estándar para calles locales es de 15 a 18 centímetros sobre su base granular de 20 centímetros, ¿no? Materiales locales en Bolivia. Cemento. Bolivia produce cemento en varias plantas. Soboce, Viacha, Guarnes, Francesa en Sucre, Itacamba en Santa Cruz, Cobose en Cochabamba. Los tipos 1P pusolánico y el Portland común o tipo 1 son los más usados en pavimentos, ¿no? La disponibilidad varía por región. Agregados. Occidente, Río Rocha, Tamborada, La Paz, Grava y Arena del Río, ¿no? Oriente, ríos Piraí, ríos, lo que pasa es que lo del Piraí hay que distinguirlo en las cuencas, ¿no? Media, digamos, del Piraí, que es de La Guardia hacia Comarapa, hay lugares con muy buen agregado, el Torno, ¿no? Tiene bastantes canteras, tiene buen agregado. También por Mataral, ¿no ven? Por ahí hay lugares con muy buen agregado, ¿no? En la cuenca baja, que sería más o menos, puede ser de La Guardia, ¿no? De La Guardia hacia Santa Cruz, hacia Montero y hacia Mineros, el suelo es más arenoso y esa arena no es muy buena, ¿no ven? Entonces, cuando hablamos del río Piraí, estamos hablando de este lado de la cuenca, ¿no? Altiplano, canteras de roca ígnea y volcánica, basalto, andesitas, de excelente dureza, ¿no? Lo más común es siempre de ríos, ¿no? El tamaño máximo del agregado para pavimentos es de 1,5 pulgadas, ¿no? Es, es mejor, o sea, la especificación te dice hasta 2, ¿no ve? Pero es mejor, digamos, trabajar hasta 1 pulgada, ¿no? Hasta 1 pulgada por trabajabilidad, por durabilidad y todo eso, ¿no? Normas y referencias técnicas aplicables en Bolivia. Los manuales del ABC, que son las especificaciones técnicas generales de construcción de carreteras. Capítulo 3, bases, subbases y 5, pavimentos rígidos, ¿no? Norma de referencia primaria para proyectos nacionales. La ASHTO,
la guía de diseño de pavimentos del 93 y la guía del 97, la primera mecánica empírica, ¿no? Método de diseño estructural adoptado por Bolivia para determinar espesores de losa, módulos de subrasante y factores de tráfico de salsa. ACI 305 y ACI 306R, guías del American Concrete Institute para la colocación del concreto en clima cálido, ACI 305R y frío ACI 306, ¿no? Esenciales para Bolivia por su variedad climática extrema, ¿no? Las ASTM y las DINORCA. Los ensayos de control de calidad siguen las normas de la ASTM y del INORCA, del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. Ha adoptado varias normas equivalentes para materiales y procesos de construcción, ¿no? Comprender las fallas más comunes en pavimentos rígidos bolivianos permite actuar preventivamente durante la construcción. La mayoría de las patologías son consecuencia directa de errores u omisiones de las etapas constructivas descritas en esta guía, ¿no? Error constructivo, consecuencia y patología. Catálogo de patologías en pavimentos rígidos. Patología y grietas transversales, ¿no? Causa principal, corte tardío de juntas y curado insuficiente. Medida preventiva, cortar antes de las 12 horas post colocación. Escalonamiento de juntas, ausencia o mal alineado de pasadores. Medida preventiva, verificar la posición y paralelismo de las dovelas. Spaling o desportillado, ingreso de incompresibles más ciclos térmicos, sellado oportuno y correcto de las juntas. Fisuras plásticas, evaporación rápida antes del fraguado, ¿no? Curado inmediato con membrana o lona. Bombeo de finos, su base erodable, agua y tráfico, ¿no? Su base granular bien graduada y drenaje, ¿no? Losa rota o corner break, soporte deficiente en la esquina de la losa, compactación uniforme de la subrasante, ¿no? Segregación en losa, mezcla inadecuada o descarga desde mucha altura, ¿no? Control del slam y descarga correcta. Pavimentos rígidos versus flexibles en Bolivia. Pavimento rígido, mayor vida útil, eh, 25 a 40 años con adecuado mantenimiento, menor mantenimiento periódico, mayor costo inicial en construcción, excelente para tráfico pesado, camiones y buses, menos sensible a deformaciones por calor, ideal para zonas con suelos blandos como Santa Cruz y Beni. Pavimento flexible, o asfalto, ¿no? Vida útil de 10 a 20 años, mayor mantenimiento, sellado y recapeado, menor costo inicial, se deforma por calor, problema en el trópico boliviano, apertura al tráfico inmediata, que en partes urbanas es una gran ventaja, reparaciones más simples y económicas, ¿no? Equipos clave en obra. El camión mixer para transporte y agitación del concreto, capacidad de 7 a 9 metros cúbicos, mantiene la mezcla homogénea durante la trayectoria de obra, garantiza la trabajabilidad hasta el punto de descarga, principalmente en pavimentos urbanos, ¿no? Pavimentadora deslizante, extiende, vibra, compacta, perfila la losa en una sola pasada. Avance guiado por cable tensor o sistema láser 3D, productividad hasta 400 metros lineales por día. Vibradores internos, agujas de inmersión de 38 a 65 milímetros, eliminan vacíos y consolidan el concreto, operados manualmente o montados en el pórtico de la pavimentadora. Cierre de corte o diamantada, ¿no? Corta las juntas de contracción con precisión milimétrica, equipos autopropulsados para trabajos largos, disponible con refrigeración por agua para control de polvo, ¿no? Y enfriamiento del disco. Rodillo vibratorio, compacta su rasante y su base, disponible en versión de tambor liso para suelos granulares y pata de cabra para suelos cohesivos. Peso de operación de 8 a 20 toneladas. Motoniveladora, conformación y nivelación de la subrasante y su base, hoja de corte ajustable en ángulo, controla cotas con sistema GPS o láser para precisión centimétrica, ¿no? Seguridad y salud en obra. La construcción de pavimentos rígidos involucra maquinaria pesada, concreto fresco, que es cáustico, ¿no ven? Ruido de la sierra, vibraciones y el cumplimiento de la normativa boliviana de seguridad laboral, la ley 1699-8 y el decreto supremo 2936, es obligatorio en todos los proyectos financiados con fondos públicos, ¿no?
Riesgos específicos y medidas de control. Contacto con el concreto fresco. El cemento es alcalino, no tiene un pH aproximado de 12 y provoca quemaduras químicas en la piel y ojos. Es obligatorio el uso de los equipos de protección personal, guantes de neopreno, botas de goma, gafas de seguridad y ropa protectora de mangas largas durante toda la colocación. El ruido de la sierra diamantada. Nivel sonoro de 95 a 105 decibeles, ¿no? Exposición máxima sin protección, 1 hora. Uso obligatorio de protectores auditivos tipo copa, los audífonos. Rotación del personal, operador cada 2 horas más o menos, ¿no? Vibración mazo o brazo. Los vibradores de inmersión generan vibraciones que pueden causar el síndrome de Raynaud con exposición prolongada. Rotación del personal cada 30 minutos de vibrado continuo. Uso de mangos antivibración. Riesgos de atropellamiento. Zonas de trabajo segregados, separada con conos, vallas y señalización. Según los manuales MUTCD en Bolivia, que vigía el tránsito obligatorio en las vías de tráfico mixto, chalecos reflectantes de alta visibilidad, clase 3, para todo el personal. Consideraciones ambientales, impactos a controlar, ¿no? Aguas de lavado de mixers tienen un pH alto, ¿no? Se requiere fosa de neutralización. Polvo de corte de juntas, riesgo continuo de aspiración localizada, ¿no? Ruido de las máquinas, restricción horaria en zonas urbanas, ¿no? De 7 a 18. Derrames de combustible, bandejas de contención en zonas de carga. Buenas prácticas ambientales, gestión de residuos sólidos, la ley 755, ley de gestión integral de residuos, uso de aditivos superfluidificantes para reducir aguacemento sin bajar el slam, incorporación de ceniza volante para reducir el consumo de cemento y un plan de manejo ambiental, o el PPMA, aprobado por la autoridad competente. Resumen del flujo constructivo. Estudio y replanteo, preparación de la subresante, construcción de la subbase, instalación de formaletas o encofrados, producción y transporte del concreto, colocación y extendido, vibración, nivelación y acabado, texturizado superficial, curado, corte y sellado de juntas y control de calidad para la apertura al tránsito, ¿no? Parámetros de aceptación, ¿no? Cuadro resumen. Subrasante, densidad seca, ¿no? 95% del Proctor modificado de la ASTM 1557. Su base, densidad y CBR, 100%, ¿qué se llama? De la densidad óptima del Proctor modificado, CBR del 40%, según la STM 1557, ¿no? Concreto fresco, el SLAM, según diseño, más o menos 20 milímetros, ¿no? STM es de 143. Losa terminada, F'C a los 28 días, según la STM, ¿no? Tiene que ser de diseño. La que tenemos que usar nosotros, el módulo de rotura, 4.5 es el que te establece la ABC, según la ASTM C78. Superficie IRI de 2.5 a 3.5, según la ISO 8607 y los manuales del ABC. Superficie y regularidad de regla menor a 5 milímetros, según las especificaciones técnicas del ABC. Apertura al tránsito con resistencia alcanzada al 85% del F' de diseño, ¿no? Según la ABC, la ACI 318 y la ABC. Obviamente verificando que no la vayamos a romper, ¿no? Errores más comunes en obra y cómo evitarlos, ¿no? Corte tardío de juntas. Problema, el concreto agrieta antes del corte, generando grietas aleatorias incontroladas. Solución, monitorear el fraguado con penetrómetro y cortar entre 4 a 12 horas post vaciado. Con el penetrómetro se le da una marquita al hormigón, se lo empujan, ¿no ve? Si aguanta el hormigón y ya no se hunde, entonces ya puede soportar el peso de la cortadora, ¿no? Y ahí podemos cortar. Curado insuficiente. Problema, fisuración plástica superficial, pérdida desde el 40% de la resistencia potencial. La solución es aplicar la membrana de curado en los primeros 30 minutos tras el texturizado, ¿no? Agua añadida en obra. Problema, alterar o aumentar la relación agua-cemento, reduce la resistencia y durabilidad, ¿no? Viola la especificación de diseño. La solución es ajustar la dosificación en planta.
Usar superfluidificantes o superplastificantes para tener una mayor trabajabilidad. Buenas prácticas en obra. El plan de trabajo diario. Oh, Luca G. Planificar la producción del concreto, la cadencia de camiones y los equipos disponibles con al menos 48 horas de anticipación. Evitar interrupciones que generen juntas de construcción no planificadas. Segundo, registro fotográfico y de ensayos. Documentar cada etapa con fotografías fechadas y coordenadas. Los resultados de ensayos deben registrarse en planillas aprobadas por la supervisión. Son la base legal de la aceptación de la obra. Reuniones de coordinación diarias entre jefes de obra, laboratoristas, topógrafo y supervisor. Revisar avance, ensayos pendientes, incidencias y condiciones climáticas previstas. Duración máxima, 15 minutos. Plan de contingencia climática, ¿no? Protocolos predefinidos para lluvias, calor extremo o helada. En Bolivia, la temporada de lluvias, noviembre a marzo, exige carpas o suspensión de vaciados, ¿no? Nunca vaciar sobre superficie con agua. Conclusiones clave. La secuencia es irreemplazable. Cada etapa constructiva condiciona la siguiente. No se puede compensar una subrasante mal compactada con un mayor espesor de losa. La calidad se construye desde abajo hacia arriba. Control de calidad es preventivo. Los ensayos no sirven para probar el concreto que ya está colocado. Sirven para detectar desviaciones a tiempo. Un buen programa de control de calidad ahorra costos de demolición y de reconstrucción. Bolivia requiere adaptación. Las normas internacionales son la base, pero las condiciones bolivianas, altitud, clima, materiales locales, exigen criterio técnico y adaptación inteligente de los procedimientos estándar. La durabilidad se diseña y se construye. Un pavimento rígido, bien ejecutado, tiene una vida útil de 30 a 40 años con mantenimiento mínimo. La inversión en calidad constructiva reduce los costos del ciclo de vida total en más de un 50%, ¿no? Un pavimento rígido bien construido es infraestructura para las próximas generaciones. Entonces, nos daremos los 15 minutitos, prácticamente y 20, ¿no? Y 35 nos estaríamos viendo, ¿ya? Les agradezco, colegas. Nos vemos en un cachito.